Días tengan todos. La cultura de un pueblo o de un grupo se compone de o llega a formarse a través de la práctica de ese grupo de sus valores. La práctica de los valores que tiene ese grupo conforman luego lo que se va a llamar la cultura de ese grupo. Y una iglesia también es un conjunto de valores y va formando una cultura de iglesia. Y nosotros en Vida Abundante Heredia tenemos un listado de valores que queremos sean aquellos que forjen la cultura de nuestra iglesia, la iglesia que queremos ser. Y por eso quiero hablarles de un valor sumamente importante en la cultura de una iglesia que nosotros valoramos muchísimo, y esta es la aceptación, el valor de la aceptación. Dice Romanos 15:7, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes. Pero muchos confunden aceptación con tolerancia. Sin embargo, la aceptación va mucho más allá de la simple tolerancia. ¿Qué es lo que el mundo necesita?, se pregunta uno. ¿Qué es lo que más anhela la gente hoy día? Lo que nuestro mundo está necesitando, pidiendo a gritos, creo yo, más que ninguna otra cosa, es gracia. Gracia. Pero quiero aclarar que necesitamos no más sermones acerca de la gracia, necesitamos más gente demostrando gracia. En otras palabras, gracia que tenga piel. Para nadie es un secreto que este mundo está mal y que el ser humano está mal. Pablo dice en Romanos 7:15, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, hago no el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y en vez de ir a Dios en busca de ayuda, de forma natural, más bien huimos de Dios, porque de una manera automática siempre pensamos, sentimos que para Dios no somos aceptables. Nos cuesta creer que Dios realmente está a favor nuestro y no en contra nuestra. Si realmente queremos nosotros crecer espiritualmente, la gracia es fundamental. Una cultura que acepta a las personas tal y como son, hace que esa gracia cobre vida. Y en ese ambiente de gracia, en la gracia por fundamento, las personas pueden llegar a ser lo que Dios quiere que ellas sean. Para el mundo esto es imposible. El mundo no puede ofrecer gracia. Solo el cristianismo ofrece gracia. La doctrina budista, el hinduismo, el judaísmo, el Corán, todos nos enseñan cómo obtener aprobación de parte de Dios, qué hacer para que Dios nos acepte. Sin embargo, el cristianismo es el único que dice, la gracia es totalmente suficiente. Nos dice que Dios nos ama incondicionalmente en la condición en que estamos, tal y como estamos. Sin embargo, muy pocos en el mundo pueden asociar gracia con cristianismo. Cuando escuchan la palabra cristiano o cristianismo, la mayoría piensa legalismo, cero tolerancia, juicio, condenación. La iglesia ha dejado de usar su arma más poderosa, la gracia. Entonces el mundo no le ha quedado otra, más remedio, que optar por un sustituto barato de la gracia, que es la tolerancia. Tolerancia se define como el respeto a las ideas, a las creencias o a las prácticas de los demás cuando éstas son diferentes a las mías o contrarias a las mías. Yo respeto que tú pienses diferente de como yo pienso, yo respeto que tú quieras actuar y vivir de manera diferente de como yo quiero vivir. Es decir, que la sola idea de la tolerancia implica soportar o dar espacio a algo que a mí no me gusta o que no es un valor mío, pero le doy espacio. Sin embargo, yo creo que el mundo lo que más anhela no es tolerancia, sino gracia.
lo que más necesita es aceptación. La tolerancia no valora a las personas, no las ama. Sencillamente le da espacio a su conducta o a su creencia. La tolerancia solo es capaz de volver la vista hacia otro lado, de volverla con repugnancia. Bueno, me lo tengo que aguantar, me lo soporto, me lo aguanto. La gente necesita gracia, amor. Por eso anótelo allí en nuestro primer punto. La gracia supera a la tolerancia. Si hay alguien tolerante, es nuestro Dios. Nuestro Dios es el ser más tolerante del universo. Él da espacio a creencias y prácticas que son contrarias a su voluntad. Por eso es que podemos ver muchísimas otras iglesias que dicen ser cristianas, predicando cosas que están fuera de la Biblia. Por eso es que podemos ver prácticas que no nos agradan, que no nos gustan y que nos preguntamos quizás ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios permite que se alce una bandera de colores en medio de nuestras banderas de la patria? ¿Por qué Dios no hace nada? Dios es el ser más tolerante del universo. Romanos 2:4. Allí Pablo nos dice, Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. La tiene. Pero Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Dios está tolerando, soportando cosas que no le agradan en su iglesia y fuera de su iglesia, porque espera que todos lleguen al arrepentimiento. Dios con la gracia, sin embargo, va mucho más allá que la tolerancia. Y si nosotros somos sus representantes, sus embajadores, debemos nosotros también mostrar mucho más tolerancia, mucha más gracia que tolerancia. La gracia es la verdad más liberadora de la Biblia y sin embargo es la idea menos practicada en la iglesia. El mundo no perdona. El mundo te saca del partido luego de 3 faltas. Amarilla, amarilla, roja, fuera. Y eso nos parece justo, nos parece normal. Y por eso nos cuesta mucho entender el concepto de la gracia y aplicarlo y vivirlo en nuestra iglesia. Nos parece lo más justo que al que se porta mal va para afuera. En Romanos 8:1 Pablo nos dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ninguna condenación. Pero esta verdad cuesta mucho apropiarse de ella cuando no hay gracia. A través de Jesús no solamente nosotros quedamos libres del juicio y de la condenación, sino que además Dios nos acepta y nos recibe como hijos y como hijas. Dice Romanos 8:16, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios, hijas de Dios. ¿Cómo amas tú a tus hijos? ¿Tú los soportas? ¿Los toleras? ¿Te los aguantas? Quizás hay alguien que si tiene un hijo terrible, pero nosotros amamos a nuestros hijos sin importar su conducta. No podemos dejar de amarlos. No dejamos de abrirle la puerta, no dejamos de servirles comida, no dejamos de comprarle ropa porque se porta mal. ¿Cómo nos ama Dios si somos sus hijos? Por eso es nuestro deber ponerle piel a la gracia. Anótelo allí. Pongamos piel a esa gracia que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cómo le ponemos piel? Lo más cierto que he podido yo experimentar en mi vida cristiana es que solo aprendí lo que es la gracia cuando yo la recibí, cuando la necesité
y me fue dada. Cuando a pesar de mis errores, cuando a pesar de mi carácter, cuando a pesar de mis chichas, la gente a pesar de eso decidió amarme y me dio una oportunidad. Cuando he fallado, cuando he metido las patas hasta lo hondo y se me ha perdonado y se me ha dado la oportunidad de seguir siendo un pastor, ahí yo conocí lo que es la gracia. Por eso, la aceptación es la acción externa más tangible de la gracia. La aceptación es la única manera que tenemos nosotros de ponerle piel a la gracia y que la gente pueda ver la gracia. Es estar cerca en una relación sin condenarla, sin condenar la relación. Es decir, que tú y yo podemos seguir siendo amigos a pesar de que tú tengas ese pecado tan terrible. Nuestra amistad no termina porque tú te portaste mal. Tengo un amigo del cual yo sé es un gran adúltero, pero yo nunca le he negado mi amistad por ser adúltero. Me he podido sentar siempre a comer con él, a disfrutar de un café con él, a ver un partido de fútbol con él. Él sabe mi posición, él sabe lo que yo soy, pero mi amistad para con él no se la puedo negar. Aceptación es estar cerca en una relación sin condenarla. ¿Qué tan aceptadas crees tú que se sienten las personas que asisten a esta iglesia? ¿Qué tan aceptadas se sienten las personas que llegan a tu grupo pequeño? Las Escrituras nos recuerdan el alto precio de nuestra aceptación. Para que tú y yo fuéramos aceptados por Dios, se pagó un alto precio. Primera de Pedro 3:18 nos dice: porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Amigos de Dios. Dios nos acepta en una relación personal. Él quiere que seamos amigos. Nos deja estar con Él a pesar de lo que somos. Quiere que estemos con Él, que seamos sus amigos, a pesar de que continuamente estamos tratando de ser como Él o de jugar el papel de Dios en nuestra propia vida y en la de los demás, usurpando su autoridad, siguiendo nuestra voluntad en vez de la suya. Y a pesar de eso nos vuelve a acercar en amor, aceptándonos en la condición en que estamos. Pablo nos exhorta en Romanos 15:7: por eso es necesario que se acepten los unos a los otros tal y como son, así como Cristo los aceptó a ustedes. Quiero que lo volvamos a leer. A lo mejor esta es la primera vez en su vida cristiana que usted ve este versículo. A lo mejor usted ha leído la Biblia de tapa a tapa, pero ese día algo pasó, una mosca se paró y usted no vio ese versículo y siguió recto. O eres muy nuevo en la fe y no has llegado todavía a Romanos 15:7. Volvámoslo a leer. Es necesario que se acepten unos a otros tal y como son, así como Cristo los aceptó a ustedes. Así todos alabarán a Dios. Nuestra aceptación de los demás le pone piel a la gracia. La gracia es el suelo fértil de la aceptación. Y ese suelo fértil de la aceptación permite que la gracia de Dios eche raíces en nuestros corazones duros. Ese impacto del amor de Dios a pesar de lo que somos va echando raíces y abriendo espacio para que en gratitud nos volvamos a Él y en gratitud busquemos ser transformados. Sin la gracia
nadie puede ser transformado, cambiado. Quizás nuestro moto debiera ser en esta iglesia: no aplican restricciones. Sin embargo, para la mayoría de las personas, asumen que no serán aceptadas hasta que cambien. La mayoría de las personas piensan que tienen que portarse bien para que Dios las acepte. La mayoría de las personas asumen que no van a ser aceptadas por Dios y mucho menos por su iglesia, a menos que sean buenos. Pero en Vida Abundante Heredia queremos ser una iglesia donde no aplican restricciones. Quizás la mejor manera de transmitir esto sea con la frase eslogan de la iglesia Gateway en los Estados Unidos. Su lema es: ven tal como eres. Ven tal como eres, así como estás. A mí me gustaría pensar que en un futuro cercano, a cada nueva persona que entra por las puertas de nuestra iglesia, le vamos a entregar un panfletito de bienvenida. Y que en ese panfletito, esa persona que viene acá por primera vez pueda leer algo como esto: ven tal como eres. No tienes que disfrazarte. No debes tener una edad en particular. En esta iglesia lo que menos nos importa es por quién votaste en la pasada elección. Y por favor, no sientas necesidad de simular nada. La Iglesia Bautista de Heredia, la Iglesia Vida Abundante de Heredia, es un lugar en donde Dios se encuentra con las personas que están en búsqueda espiritual y que están muy lejos de ser perfectas. Eso significa que cualquier persona aquí es bienvenida, sin importar en qué lugar te encuentras en tu jornada espiritual. De modo que aprende a tu propio paso. Haz preguntas, busca. Nosotros creemos que aquí con nosotros puedes crecer. Creemos que encontrarás lo que buscas. Aprenderás cómo relacionarte con Dios. Vas a experimentar la comunión cristiana. Y lo más grande, en esta iglesia serás transformado. Únete a nosotros mientras juntos buscamos a Dios. Sencillamente, ven tal como eres. Pero solo leerlo o solo escucharlo no será suficiente para esta gente. Muchas personas no pueden creer que Dios los acepta hasta que la gente que dice ser cristiana y que ama a Dios y sigue a Dios, los acepta y les demuestra amor. En muchas iglesias se proyecta un ambiente de oposición, de rechazo, y se proyecta este ambiente de una manera solapada, no abierta, sino sutil, lo cual es aún peor. Por sutil me refiero a que no nos sentamos con ellos, evitamos hablar con ellos, no los saludamos. A todo mundo saludamos de abrazo y beso, pero a ellos les decimos hola. Les vamos diciendo con un lenguaje corporal: usted no es bienvenido acá, no es aceptado. Y eso trae decepción, desencanto en aquellos que andan buscando de Dios. Muchas iglesias pareciera que asumen el reto de: ven para arreglarte. Qué bueno que vino, venga para cambiarlo. Cuando esta gente nos visita y escucha en nuestros pasillos, en nuestros auditorios, no acá, de todas las iglesias, escucha que sutilmente nosotros estamos diciendo: nosotros estamos en lo correcto y tú estás equivocado. Yo ya tengo todo y tú no tienes nada porque no tienes a Cristo. Lo único que puede percibir esa persona es que no es aceptado. Y aun cuando es verdad que el que no tiene a Cristo no tiene nada, se nos olvida que lo que tú y yo ahora somos, lo somos por la gracia de Dios. Y que yo no podría estar aquí hoy parado
predicándoles, si no fuera por la gracia de Dios. Si no fuera porque Él hoy en la mañana me dijo: José, mis misericordias son nuevas cada día. Hoy en la mañana: José, yo necesito que prediques hoy. Y no quiero que tu pecado te haga sentir que no estás en capacidad o que no podrías pararte al frente a hablar esta mañana. Es mi gracia la que te sostiene. Es mi gracia la que te permite hablar. Tú y yo no estaríamos acá si no hubiéramos experimentado la gracia de Dios, porque no hemos hecho absolutamente nada para ganarnos ese asiento que ocupamos. Y se nos olvida que lo que hemos llegado a hacer hasta hoy, por su gracia, ha sido un proceso de muchos años, que ninguno de los que están acá puede decir: ayer yo recibí a Cristo y hoy soy totalmente diferente. Dejé absolutamente todo pecado. Yo no sé, ayer yo pensaba mal, hoy pienso bien. Todo el mundo me cae bien. No es cierto. Todos necesitamos de la gracia. La gracia abre espacio para que el Espíritu Santo trabaje. En Romanos 7, 4-6 nos dice Pablo: algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó. De modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer lo malo. Y así, todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no hace otra cosa que seguir las leyes de Dios. La gracia no significa que la ley de Dios ya no sirve para nada y que no es válida y que podemos hacer lo que nos dé la gana. La antigua ley servía para señalarnos cuán pecadores éramos. La antigua ley nos decía cuánto nos hace falta para llegar a ser aceptables a Dios. Pero la antigua ley no puede hacernos mejores. No tiene la capacidad de mejorarnos. Solo el Espíritu Santo puede hacer ese trabajo en ti. ¿Quién nos ha ayudado todos estos años? ¿Quién nos ha ayudado todos estos años a cambiar y a transformar nuestra vida? Ha sido el Espíritu Santo. Es obra de Dios, no obra nuestra. Lo que tú eres hoy, lo eres por la gracia de Dios y porque el Espíritu Santo ha venido trabajando en un proceso de largo tiempo contigo. Solo si dejamos de tratar de cumplir la ley y nos entregamos a la dirección del Espíritu Santo, es que mejoramos. No podemos hacerlo sin la gracia, porque yo sé que voy a fallar. Yo sé que cuando se trata de obedecer los mandamientos de Dios, puede ser que cumpla 8 de los 10, pero estaré fallando en 2. Nunca voy a poder cumplir. Desafortunadamente, muchos que necesitan desesperadamente a Dios huyen de Él y de las iglesias porque tienen miedo de que se les juzgue, de que se les condene por la manera en que actualmente están viviendo. Porque lo único que escuchan es: tú no eres aceptable así como estás. Por tanto, debemos ser una iglesia que proyecte a un Dios de la gracia. Un Dios de la gracia.
cuando los cristianos asumen equivocadamente que su tarea es ayudar a hacer que otros sean aceptables, aun cuando ni ellos mismos pueden lograr ser aceptables. Le están diciendo a la gente que Dios no los acepta tal como son. En consecuencia, muchas personas rechazan al Dios del cristianismo sin darse cuenta que el Dios que asocian con Cristo, ese no es el Dios verdadero, es un Dios falso. Alguien les metió en la cabeza la idea de un Dios condenador, de un Dios que está esperando que seamos totalmente santos para poder aceptarnos. Ese no es el Dios de la Biblia. La tarea de la iglesia, por tanto, es proyectar al Dios verdadero, proyectarlo como si fuera una película, como si fuera una imagen. Una de las tareas más importantes que tenemos como iglesia es enseñarle a otros a través de imágenes quién es el Dios de la gracia, cuál es el Dios verdadero, hasta que entonces esos dioses menores, esos dioses falsos sean desechados por la gente. Viene la luz de la gracia de Dios. A través de nuestro ser recibimos gracia, nos volvemos agradecidos por su gracia y esa gracia sale proyectada hacia los demás. Cuando la gente ve imágenes de la gracia de Dios, comienza a creer en ella. Una buena imagen de la gracia de Dios es ver a un cristiano abrazando a un pecador, amándolo, sentándose con esa persona, compartiendo con esa persona. Muchos de los que nos visitan o de los que tienen tiempo de estar con nosotros necesitan destruir en sus cabezas a ese Dios falso, porque no es el Dios del amor. Y para crear una cultura de gracia, el primero que necesita experimentar la gracia soy yo, para luego poder otorgarle gracia a otra persona generosamente. Muchos entienden la gracia a un nivel conceptual, a un nivel teológico, pero aún no han experimentado su realidad liberadora. ¿Sabes lo que está de fondo en todo esto? Es que no confiamos en Dios. Todavía sentimos la necesidad de hacer cosas para que Él nos acepte. Sentimos la necesidad de ser exitosos para que Él nos acepte. De alguna manera estamos queriendo que las personas nos acepten y tratamos de portarnos bien. Y al querer proyectar una imagen de santidad, vivimos estresados, preocupados, ansiosos, queriendo controlar todo y sin tener gozo, debido a que no confiamos todavía en ser totalmente aceptados tal y como somos. Y lo peor es que llegamos a pensar que si nosotros no somos aceptables delante de Dios, nadie más lo es. En la Biblia yo puedo ver a un Dios totalmente diferente, a un Dios que realmente valora la relación personal con sus hijos mucho más que la conducta perfecta. Dios valora más la relación de amor que la conducta perfecta. Él nos dice: ¿acaso ustedes creen que me pueden engañar? ¿Acaso no saben ustedes que yo sé que van a pecar? ¿Acaso ustedes se imaginan que yo puedo tragarme esa imagen de santidad que quieres proyectar? Yo sé quién eres. Sé qué pensaste en la última media hora. Yo te conozco. Pero aún así te acepto y aún así te amo y aún así quiero ser tu amigo. Él quiere que hagamos el bien y que evitemos el mal, pero no para que nos acepte. Él quiere que hagamos el bien, que seamos obedientes, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entendamos de una vez que el cambio es tarea de Dios, no es nuestra tarea. Para creer realmente en la gracia de Dios, debemos experimentar con frecuencia la gracia a través de otras personas. Por eso debemos dejar de tratar de componer a la gente. Eso no es tarea nuestra, eso es tarea de Dios. Y en vez de ello,
debemos buscar, aceptar y amar a la gente de modo que podamos ayudarles a restablecer su conexión con Dios, porque es esa conexión con Dios la que los va a cambiar, no yo. Al tratarlos con amor, al buscarlos y al aceptarlos, les estoy ayudando a restablecer su conexión con Dios. ¿Podrías tú darle la bienvenida con los brazos abiertos a una pareja de homosexuales a nuestra iglesia? ¿Podrías tenerlos acá, cantar con ellos, desayunar con ellos, jugar voleibol el próximo domingo en el día familiar? ¿Podrías tú darle la bienvenida con los brazos abiertos a una feminista radical? A una de esas que cuando yo baje de acá de predicar me va a llamar aparte y me va a decir: pésimo sermón. No dijo todos y todas, hermanos y hermanas, consagrados y consagradas. ¿Podrías darle la bienvenida a un ateo que se burla? ¿Podrías darle la bienvenida con los brazos abiertos a un adicto al crack o a uno que viene de la calle? ¿Les parece muy peligroso? Al aceptar a cualquier persona con los brazos abiertos se corre el riesgo de que esa persona no cambie. Es posible que malinterpreten nuestra aceptación y piensen que estamos de acuerdo con creencias o conductas que el mismo Dios condena. Y sí, es riesgoso, el riesgo existe. Pero aceptar no significa que jamás señales conductas pecaminosas o destructivas. Aceptar no significa que no podamos decir que algo está mal hecho. Aceptar significa que yo no me concentro en el pecado de la persona, sino en el potencial que esa persona tiene a los ojos de Dios. Somos gente en proceso. Hace un tiempo yo vi una camiseta que me encantó y quisiera ver si alguien me la hace acá. Una camiseta que diga: téngame paciencia, puntos suspensivos. Téngame paciencia. Y que en la espalda vayan otros puntos suspensivos que dicen: Dios no ha terminado conmigo. Téngame paciencia, porque Dios no ha terminado conmigo. Sin duda, las personas pueden malinterpretar nuestra aceptación. Pueden tomar esto como una licencia para seguir pecando. Y es posible que nunca cambien. Pero transformar a las personas es tarea de Dios, no es mi tarea. Aceptar a las personas no es lo mismo que estar de acuerdo en sus elecciones, en sus creencias o en sus malas conductas. La gente puede malinterpretar la aceptación, pero aún así el riesgo vale la pena. Y si Dios está dispuesto a correr ese riesgo, ¿por qué no lo vamos a correr nosotros? No te concentres en el pecado de la persona, sino en el potencial que Dios tiene con esa persona. Dios está trabajando en esa persona. La gente puede malinterpretar. Para terminar, quiero hacer una diferencia entre aceptación y confrontación, o ver cómo estas dos se deben de aliar de una manera amorosa. El desafío de la aceptación es determinar cómo aceptar a las personas y al mismo tiempo confrontar sus conductas carentes de amor o destructivas. ¿Cómo? Parte de la solución es establecer en nuestra iglesia un enfoque de crecimiento. Un enfoque de crecimiento. Que todos puedan entender que estamos en un proceso de cambio. Esta es una iglesia llena de gente no perfecta, sino de gente que está en un proceso de cambio. Es decirle a la gente
ven tal y como eres. Ven tal y como eres. Pero inmediatamente agregar, pero no te quedes así. Ahí tienes una flecha con un colocho, síguela y anota, pero no te quedes así. Ven tal como eres, pero no te quedes así. Todos estamos en un proceso de limpieza en el que Dios suavemente va quitando barro y barro de nuestras vidas. El proceso requiere paciencia los unos con los otros, tal como Dios es paciente con nosotros. El problema de la paciencia no es problema de Dios. Él es paciente. El problema de la paciencia somos nosotros. Sí, Gerardo, ya no te aguanto. Ya, o cambias o cambias. Te damos una semana para que cambies esta vaina porque ya no te soportamos. Se me acabó la paciencia. Somos nosotros los impacientes. Queremos que la gente cambie ya y sea como yo soy y como a mí me agrada ya. Téngame paciencia. Dios no ha terminado conmigo. Siempre recuerdo a un gran amigo en la primera iglesia bautista de Alajuela. Cuando yo conocí al Señor, era una persona muy iracunda y una persona con un carácter muy fuerte, muy fuerte. Hoy lo tengo muy fuerte, pero era muy fuerte. Y rapidito yo llegué a ser líder de jóvenes en la iglesia. Y yo lideraba como en mi casa me enseñaron a liderar, a gritos, con imposición, con enojo, a la brava. Y pasados unos años, haciendo fila para recibir un plato de comida, estaba uno de mis mejores amigos y no sé cómo fue que llegó a salir la conversación, pero esto nunca se me olvida. Él llega y me dice: José, yo te soporté en el amor de Cristo. Yo te soporté en el amor de Cristo. Y yo tuve que bajar mi cabeza hacia el suelo y luego levantarla y decir: gracias. Porque si no me hubieras soportado, yo no estaría aquí hoy predicando. Si alguien no hubiera dicho: démosle tiempo, él puede cambiar, Dios puede hacer algo en él y va a llegar a ser un pastor. Esperemos. Así que la pregunta que hoy debemos hacernos es: si tú estás aquí, esta es tu vida actual, con tus pecados, con tus debilidades, pero la pregunta importante es: ¿hacia dónde vas? No queremos enfocarnos en tus pecados, pero sí quisiéramos enfocarnos en tu proceso. ¿Hacia dónde vas? ¿Estás caminando hacia una mejora? ¿Te estás acercando o alejando de Dios? Y pregunta importante: ¿cómo podemos ayudarte a seguir adelante? ¿Cómo podemos ayudarte a que no te quedes así? En ocasiones somos un estorbo en el crecimiento de los que están buscando de Dios, porque asumimos el papel de Dios y tratamos de arreglar algo que no nos gusta en el tiempo no justo y no correcto. Mateo 13, 24 al 30, ya casi terminamos. Mateo 13, 24 al 30. El tiempo justo. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña?
El dueño les dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? No, 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 dice el dueño. No, 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 no. El trigo y la cizaña se parecen mucho. Y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas, y cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. ¿Con qué frecuencia tratamos de arrancar la mala hierba de la iglesia, sin darnos cuenta que arrancamos plantas buenas que eran tan pequeñas que parecían hierba mala? Quizás Vida Abundante Heredia no sea un jardín muy bonito y arreglado como esos jardines japoneses, pero si el Señor de la cosecha no tiene problema en que todo aquí crezca así desordenadamente y con un montón de maleza, para luego a su debido tiempo ordenarlo todo y hacerlo hermoso, ¿por qué nosotros sí tenemos problema con eso? La gracia es el suelo en donde la gente crece mejor, y crear una cultura de aceptación es la parte que nos toca hacer para preparar el suelo de la gracia. Ven tal como eres, pero no te quedes así. Seremos una iglesia que quiere abrir los brazos para que tú vengas, y te vamos a aceptar, te vamos a amar, te vamos a acompañar, pero no puedes quedarte así. Dios no quiere que te quedes así. Y si quieres ser parte de esta comunidad, tienes que darnos la oportunidad de señalar en tu vida conductas destructivas o carentes de amor. Porque yo no puedo poner en riesgo la salud física de un niño con un hombre que no puede controlar deseos. Tienes que permitirme, como pastor, poder señalarte con amor, no con condenación, sino decirte: hermano, hay un pecado en tu vida que necesitamos ver cómo te ayudamos a dejar. Que necesitamos encontrar la manera y las herramientas para ayudarte a superar esa debilidad tuya. Si no nos permites hacer esto, te vas a quedar allí con ese pecado. Y cuando te quedes allí con ese pecado, tarde o temprano vas a ser tan destructivo que el Señor va a decir: esto es cizaña, y lo va a arrancar. No nosotros, Él. Esta parte es difícil, ¿saben? Porque cuando los pastores llamamos a cuentas a alguien y le señalamos un error, un pecado y algo que tiene que cambiar, esa persona prefiere irse de la iglesia a quedarse en un proceso de sanidad. Y va a ir a otra iglesia a repetir el mismo ciclo. Ven tal como eres. Te aceptamos con los brazos abiertos, pero no puedes quedarte así. Oramos. Señor y Dios, solo hay una palabra para expresar lo que siento en este momento, y es gracias. Gracias. Porque cada mañana tú me dices: mi misericordia es nueva y mi amor por ti es totalmente nuevo. Porque cada mañana tú estás dispuesto a caminar conmigo otra vez. Y ese amor tan grande que tú demuestras por mí es mi mayor motivación para seguir trabajando en mi vida, abriendo espacio para que tu Santo Espíritu
tenga más chance y más oportunidad de transformar mi vida, de cambiarla en aquello que es tu propósito en mi vida. Gracias. Y gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, mis hermanos y mis hermanas, que me aguantan, me soportan, me tienen paciencia y con amor me abren sus brazos, me saludan, me sonríen, oran por mí y siguen confiando en que tú estás haciendo una obra en mi vida. Te alabo y te bendigo por el privilegio de tener una iglesia, hermanos y hermanas que me ayuden a caminar en tus pasos. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a nuestros corazones. Haz tu obra. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga ricamente.